Vamos a continuar con el segundo video del curso. Ya creamos un poco la estructura, aunque es un poco sencilla. Realmente pues no es mi intención enseñar cómo diseñar la web en un Figma o en alguna herramienta de diseño. Pero bueno, creo que con esto se dan una idea de lo que se quiere lograr en el curso. Vamos a hacer esto mucho más bonito, apoyado del BuzzWatch. Entonces, para este video vamos a ver un poquito la base de datos, la data que me gustaría guardar y la data que vamos a estar haciendo para el curso. Para esto voy a ocupar una base de datos y esta base de datos va a tener 3 tablitas. Entonces voy a ocupar Miro para este ejemplo. Principalmente ocupo Miro para que ustedes puedan tener aquí el tablero. Ahorita no hay nada creado, entonces voy a crearlo desde el principio. Y bueno, para esto vamos a empezar creando un frame para que nos podamos separar nuestras tablas, ¿no? Aquí en lugar de frame, pues le voy a dar el nombre de las tablas para que tengamos ahí, para que sepamos de dónde viene cada dato, ¿ok? Entonces, en este caso voy a tener este campo y yo voy aquí a agregar algunas figuritas para que tengamos aquí el conocimiento, ¿vale? Voy a ponerle un color a esta solamente. Listo. Entonces, para la primer tabla va a ser la tabla de entradas. Y esta tabla de entradas, pues lo que va a tener es la información de la entrada, pero va a compartir información con otras tablas, ¿no? Aquí en este caso voy a poner un ID. El ID va a ser mi llave primaria o mi clave primaria. Ok. Y vamos a hacer un usuario-ID. Este usuario ID va a venir de otra tabla que va a ser la tabla usuarios. Y esta, más que una clave primaria, el usuario ID va a ser una clave ajena. Vamos a depender del usuario ID de otra tabla. Y bueno, el categoría ID, que va a ser el mismo caso, va a ser una clave ajena. Y bueno, los campos para la entrada, en este caso yo voy a tener un título, voy a tener la descripción, que la descripción va a ser como, pues sí, lo voy a dejar como descripción, sería más como lo que va a contener el post, pero vamos a dejarlo así, y la fecha, ¿no? La fecha en la que se escribió el post. Entonces esto lo voy a dejar de esta forma. Aquí, más que la tabla, voy a dejar la base de datos. Lo voy a poner blog-YouTube también, o curso-blog, para que no tenga todo el mismo nombre. Perfecto. Entonces, una vez que tengo yo la tabla de entradas, voy a dejarlo un poquito acá para que podamos tenerlas todas en el mismo documento. Listo. Yo voy a tener la tabla usuarios. Pues acá voy a tener una tabla que se llame usuarios. Voy a copiar también esto para no tardar. Y bueno, en la tabla usuarios voy a tener lo que es el ID. Igualmente el ID lo comparten la mayoría de las tablas. Va a ser clave primaria. Vamos a tener un nombre para que tenga un nombre el usuario y un username para poder identificarlo, ¿no? O un nombre de usuario. Pues lo voy a dejar como username para diferenciarlo del resto. Voy a tener el email del cliente, del usuario, que es con el que voy a identificarlo cuando inicie sesión. Igualmente le vamos a pedir una password y la fecha del registro, ¿vale? Para tener un poquito ahí de contexto. Y como última tabla voy a tener la tabla de categorías, que esa va a ser la tabla más sencilla. Esta tabla de categorías va a estar mucho más pequeña. Solamente voy a tener el ID y el nombre de la categoría. Aquí no voy a compartir ningún dato con ninguna de las otras tablas. Entonces esto va a estar así. Voy a agrandar un poquito acá y listo. Estas van a ser las 3 tablas que voy a ocupar para nuestro sistema, ¿okay? Ya tengo la estructura. Para esto vamos a ocupar MySQL para poder crearla. Y bueno, les voy a compartir a continuación el archivo SQL. Este también lo vamos a subir a Git ahorita mismo. Y bueno, es un poquito lo que estamos viendo, ¿no? Create table usuarios. Una vez que creemos la base de datos, aquí está el ID, el nombre, el usuario. En este caso lo puse como usuario, no como username. Y bueno, las categorías.
Las entradas están aquí también. Si saben un poco de MySQL, el curso no va de eso, pero voy a explicar un poquito. El constraint, estamos dependiendo de la tabla de entradas y de qué dependemos del campo. Su primary key, que es el ID, igual con la entrada del usuario, con el usuario ID, con una referencia a usuarios apuntando al campo que queremos asociar, que en este caso es el ID. Lo mismo para categoría. Entonces ya tenemos aquí la tabla y vamos a proceder a importarle nuestra base de datos. Si instalaron XAMPP o instalaron WAMP o algún programa de estos, lo pueden hacer ustedes mismos desde phpMyAdmin. Es más sencillo, solamente tienen que importar el archivo y está listo. Si lo quieren hacer un poco más técnico, la forma de acceder a MySQL desde la terminal es MySQL-U de user, root y -P, ¿no? Esto lo que va a pasar es que les va a pedir el password. Voy a entrar yo y listo. En este caso yo tengo aquí Show Databases. La tabla no está creada, tengo otras tablas de otros estudios y del trabajo. Entonces aquí voy a hacer lo que es la creación. Dijimos que nuestra tabla de datos y nuestra base de datos, perdón, se llamaba curso-blog. Entonces voy a crear Create Database, curso-blog. Y ya la tenemos. Ahora voy a seleccionar la base, curso-blog. Y listo. Ahora lo que me va a pedir, porque obviamente la tabla está vacía, ¿no? Si yo le digo que me muestre las tablas de esta base de datos, con el comando show tables, me va a decir que está vacía. Lo que me va a pedir ahorita es importarla, ¿no? La forma de importarla desde la terminal es accediendo al archivo, necesito la ubicación. Entonces aquí tengo el database. Ok, entonces puedo, en Windows creo que es PWD, también aquí funciona. Aquí saco la ruta y le digo que me va a importar del archivo en source. Me va a importar el archivo con el nombre database.sql. Entonces aquí tengo source y voy para users, el nombre de mi usuario, la carpeta donde tengo el proyecto y el archivo que voy a importar. Entonces simplemente doy enter y aquí ya me está diciendo que ya fueron afectadas las 3 consultas que tengo. Entonces si yo vuelvo a escribir show tables, me voy a encontrar con que ya tengo las 3 tablas de nuestro proyecto, ¿vale? Como vuelvo a repetir, lo pueden hacer manual, igual si les gusta un poquito verlo más visual, pueden descargar algún programa de base de datos. Yo ocupo dbeaver. Existen muchos otros, Workbench se me viene a la mente, también es uno muy bueno. Entonces ustedes pueden verlo más visual, ¿no? Por si esto de la terminal les espanta un poquito. Entonces yo voy a cerrar esto un poquillo, voy a bases de datos y se dan cuenta, aquí ya tengo el curso-blog que teníamos aquí, es correcto, curso-blog, listo. Ya tengo aquí mi base de datos y mis tablas, ¿no? Y aquí ya les puedo seleccionar, puedo ver la tabla. Aquí está el ID y el nombre de categorías. Si selecciono las entradas, aquí tengo ID, usuario ID, categoría ID, título, descripción y fecha. Y para el usuario, si yo aquí la hago para verla, el ID, nombre, el usuario, username, email, password y fecha. Entonces aquí con eso tengo creadas mis 3 tablas. Y con esto podemos empezar el proyecto. En el siguiente video vamos a maquetar lo que es esta parte. Y bueno, voy a actualizar en Notion para que ustedes puedan copiar esto y van a tener la base de datos en el repositorio.